Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales. El día de hoy les traemos el tema de la sucesión legítima, que forma parte de los 3 videos que estoy haciendo relacionados a testamento, sucesión legítima y juicios sucesorios. Por favor, suscríbanse y denle like a nuestro video. Comenzamos. La sucesión legítima es aquella que se abre en un juicio sucesorio intestamentario. Cuando el testador no hizo testamento, este quedó nulo o perdió su validez. También se habla de un juicio sucesorio intestamentario, cuando el testador no dispuso de todos los bienes en su testamento o cuando no se cumpla alguna de las condiciones por parte de los herederos. También hablaremos de un juicio sucesorio, cuando el heredero muere antes que el testador, tomando en cuenta que la sucesión legítima solamente se abrirá en el caso de los bienes a los que ya no tuvo derecho el heredero instituido. Entonces, con esto ya estamos comenzando a darle forma a una institución que es la sucesión legítima. Y como ya vimos, entra solo sobre los bienes de los cuales el testador no haya dispuesto. Y ahora resolveremos la pregunta que es: ¿quién tiene derecho a heredar en una sucesión legítima? La ley establece como primeros derechohabientes a la familia, comenzando con los hijos y cónyuges o concubinos, después los nietos, si no los hubiere los padres, y grado por grado hasta llegar a los parientes colaterales de cuarto grado en caso de que ya no vayan habiendo. Por supuesto, con esto estoy dado a entender que los parientes consanguíneos son aquellos que tienen derecho únicamente a estas sucesiones. Después de los familiares, hablaremos de la beneficencia pública. En el Código Civil de la Ciudad de México nos habla directamente de que el DIF será el derechohabiente del testador. Entonces, como se visualiza, a excepción del DIF, todas las personas que tienen derecho a heredar por sucesión legítima son básicamente parientes consanguíneos, a excepción obvia de los hijos adoptivos o los padres de los adoptantes, que tienen el mismo derecho a heredar como hijos, padres, testador. Luego entonces se entiende que los parientes por afinidad no tienen derechos sucesorios. Debemos de entender que los derechos sucesorios se van escalando por grados. Si el testador tiene hijos, hasta ahí se queda. Si tiene esposa, concubina, estos excluyen a los padres, la concubina o la esposa no, pero los hijos excluyen a los padres, a los nietos, a los primos, etc. Vamos a ver cómo se van dando las situaciones y entonces cómo se irán heredando hasta los parientes de cuarto grado colateral, es decir, los primos, que son los que tendrían derecho a una sucesión. Tenemos otra pregunta, la siguiente, y es la más obvia para mucha gente, es: ¿cuánto me va a tocar de la herencia? Y aquí es donde se comienza la fiesta. Los herederos que estén en el mismo grado heredarán en partes iguales, es decir, el testador tiene 2 hijos y cada uno de esos hijos va a heredar un 50% de la sucesión, es decir, se toma la herencia y se divide entre 2, que son los hijos, se acabó, no hay más. No baja hacia los nietos, ni sube hacia los padres, no, los únicos con derecho, por ser los más cercanos, son los hijos. Entonces vamos escalando. Después, los padres, después los abuelos, los primos, y todos dividiéndose siempre en partes iguales
por cada uno de los grados sucesorios. Entonces, si el testador tuvo hijos, lo heredarán todos ellos. Si el testador tuviese nietos y ningún hijo le sobreviviera, entonces heredarán los nietos, pero la herencia no se dividirá en partes iguales. ¿Cómo? Sí. El testador tuvo 2 hijos. Cada uno de ellos tendría derecho a heredar por cabeza el 50%. Y bueno, ese 50% se dividirá entre los hijos que tenga cada hijo. Si uno tuvo 2 hijos, a cada hijo le corresponderá el 25%. Y si el otro tuvo 3 hijos, le corresponderá el 16.66%. Es decir, ese 50% se va a dividir entre 3. Que era lo que le correspondía a su papá, ese 50%. Ahora, vamos con el caso correspondiente a los señores padres. En el caso de que el testador no tuviese hijos ni nietos. ¿Qué es lo que sucedería aquí? Es que si el testador no tuviese hijos ni nietos, comenzaríamos a irnos en grados ascendentes. Es decir, primero iríamos con los padres del testador y ellos se llevarían la herencia, correspondiéndole a cada uno de ellos el 50%, es decir, la herencia se dividirá entre el número de herederos. Ahora, si uno de los padres no sobreviviese, el sobreviviente se quedará con el total de la sucesión, aun cuando sobreviviesen abuelos, es decir, los papás de la madre en este caso, como se está viendo en la diapositiva. Si no hubiese más ascendentes en línea recta, comenzaremos con los hermanos. Entonces, heredarán los hermanos y esto se dividirá en partes iguales. Y ocurrirá lo mismo que con los descendientes, que habrá herederos por cabeza y herederos por estirpe. Si concurriesen a la sucesión hermanos de padre y madre y medios hermanos, los primeros recibirán el doble de lo que reciban los medios hermanos. Esta situación está un poco compleja, pero es como lo marca la ley. Ahora, no olvidemos, por favor, los derechos sucesorios de las esposas y de las concubinas, que están protegidos por el Código Civil y que básicamente son los mismos y tienen derechos muy particulares. Ahora, la esposa o concubina siempre va a participar en la sucesión legítima, que eso nos tiene que quedar muy claro y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También si existiese el caso de que el testador estuviese dando alimentos a los ascendientes y concurriesen en el juicio con hijos, descendientes directos, los ascendientes solamente tendrán derecho a una pensión alimenticia y no a la masa hereditaria. La masa hereditaria les corresponderá a los descendientes del decuyos. Ahora, como comentaba yo, el cónyuge siempre tendrá participación en la herencia. En el caso de que el cónyuge concurra con hijos, tendrá derecho a una parte igual como los hijos, con condiciones particulares relativas a los bienes. Estas condiciones particulares tienen que analizar, las tendría que analizar su abogado para revisar cómo caen en ellas, pero es relativo a la situación económica desventajosa o ventajosa en la que pudiese caer la esposa o la concubina. Si concurren los ascendientes a la sucesión, entonces la sucesión se dividirá en 2 partes. El 50% le corresponderá a la cónyuge o al cónyuge y el otro 50% se dividirá entre los ascendientes sobrevivientes. Si la cónyuge o el cónyuge concurre con hermanos a la sucesión, la herencia se dividirá entre 3. Ya la esposa, cónyuge, concubina, concubino, le corresponderán 2/3 partes de la sucesión y el resto se dividirá entre los hermanos
Si tiene uno, será uno. Si tiene tres, esa tercera parte se dividirá entre 3, 4, 5 hermanos los que tenga. Si el fallecido no tuviese hijos, más que esposa, no tuviese hijos, nietos, ascendientes, padres, abuelos o hermanos, pero sí tiene esposa, la esposa tiene derecho a quedarse con la totalidad de los bienes heredados. Claro, si no tiene esposa, nos seguimos corriendo y nos vamos hasta los primos, si fuera el caso. Hasta aquí, pues, se siente o lo siento yo que todo es muy claro. Pasando entonces a las sucesiones legítimas parciales, que como quedó comentado, las causales para abrir una sucesión legítima se abrirá solamente sobre los bienes no dispuestos legalmente. Bueno, supongamos que no tiene esposa, no tiene familia, no tiene parientes, no tiene absolutamente nada. En este caso, el derechohabiente a los bienes de la sucesión será por supuesto el DIF, la beneficencia pública, por decirlo de alguna otra forma. Ahora, hay prohibiciones en términos del artículo 27 constitucional para la adquisición de ciertos bienes. En el caso de que así suceda y que el DIF no pueda adquirir estos bienes, bueno, los bienes se subastarán previamente a la adjudicación para que el DIF únicamente pueda recibir dinero y hacer las obras benéficas que le ordenan sus estatutos sociales. Y bueno, hasta aquí estamos hablando de lo que es la sucesión legítima. Espero que no les haya quedado duda y si les quedó alguna de ellas, por favor escríbanla. Mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales. Hasta luego.